Días, bendiciones. Eso no, Ahora sí, ahora sí, ya, eso. No sé qué era. Bien, Bueno, eso pasó. sí ¿Cómo está. está, pastor? bien, buenos días, ¿cómo están? Qué pena, ya crees que justo los saludé, no me habían escuchado. Buenos días, Pastor Darío, Camila, Guillo, ¿cómo se encuentran? Bendiciones. Bien, muy bien, pastor. Pues qué bueno que esté con nosotros, como todas las semanas, con un tema que bendice a la gente, que bendice, que es importante y es clave poder revisar qué dice la palabra de Dios para no hacernos perezosos, sino para mantener la efervescencia, ser fervientes en el espíritu y poder estar muy, muy conectados con el Señor. Entonces, pues, la palabra de hoy, ¿qué ronda en su cabeza, Pastor Pablo, en este día? Bueno, he estado pensando mucho como en en la gracia de Dios, que realmente es algo que necesitamos en todo momento. Casualmente, bueno, Dani, mi hijo, estaba cumpliendo años ayer. Y bueno, estaba meditando que Jesús tuvo que crecer en diferentes áreas, ¿no? Él creció físicamente en estatura, la Biblia dice que también en su alma, en su sabiduría, aprendió cosas y tuvo que identificarse a sí mismo en la palabra, pero la Biblia dice también que creció en gracia, que él creció en habilidad, en favor, y creo que nosotros a veces no entendemos lo importante que es la gracia de Dios en nuestras vidas, y es un tema también pues gigante en la palabra. Por esa gracia es que somos salvos, por esa gracia tenemos acceso a toda bendición de Dios, ¿no? Eso estaba como en mi corazón justamente. Sí, pues qué bueno, pastor, cuando la Biblia dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Mm, en Cristo Jesús. Am, lo primero que uno dice es que es gracia, porque cuando se habla a nivel general, dice, bueno, los bancos van a tener un tiempo de gracia. De pronto es mm, que le van a bajar a la cuota, a su crédito, le van a bajar, le van a condonar, o muchas veces decían en la caja agraria, le dieron un año de gracia. Es mm. decir, dejaron de cobrarle un año para que la gente como que pueda tener más ingresos y pudiera pagar los créditos. Se hablaba de un tiempo de gracia, un año de gracia. Bíblicamente, ¿qué es la gracia, Pastor Pablo? Pues de hecho hay varias definiciones y bueno, y también es porque la gracia trabaja en diferentes áreas, entonces por eso también se define de forma diferente. Pero a mí me gusta una definición de pronto sencilla. Gracia es todo lo que Jesús compró por nosotros en la cruz. Ujú. O sea, y lo compró con un precio de sangre, ¿no? O sea, él ya pagó el precio completo, entonces como ya fue comprado, no hay que volver a pagarlo y él nos lo da a nosotros como un regalo, ¿no? Entonces, pues para mí gracia es aquello que Jesús compró por nosotros en la cruz, y él compró muchas cosas. O sea, por un lado, pues compró nuestra salvación, entonces obviamente la gracia incluye la salvación, y en muchas ocasiones cuando tratamos de definir gracia, entonces pensamos específicamente en el área de la salvación y decimos, bueno, la gracia es el favor inmerecido, inconmensurado, y básicamente estamos pensando es en la gracia hacia nosotros, que nos permite tener acceso al cielo y a Dios. Pero uno de mis maestros, recuerdo, Keith Moore, que fue el director del Centro de Oración y de Sanidad, él decía que no solamente hay gracia hacia nosotros, sino que también hay una gracia que ya después de que recibimos a Jesús reside en nosotros, y bueno, que nos permite a nosotros también ser agraciados o tener como una gracia delante de las personas que hace que nos reciban bien, que quieran abrir puertas. Normalmente en la Biblia esto es traducido como favor, que en algunas ocasiones gracia y favor son sinónimos. Como por ejemplo dice en la Biblia en el Antiguo Testamento que Daniel tenía gracia delante del eunuco, ¿no? Entonces eso realmente es favor, es una gracia en él, no era una gracia de salvación, sino una gracia que residía en él, que hacía que él resaltara entre todas las personas. Y a veces, digamos, en una entrevista de trabajo uno necesita ese tipo de gracia, ¿no? Que 300 horas de vida escojan la de uno, que sea uno el que llame la atención, ¿no? Entonces esa gracia es una gracia no hacia nosotros, sino una gracia en nosotros, y hay una gracia que fluye a través de nosotros, que nos permite ministrar, ser de bendición, que activa los dones, ¿no? Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces podríamos decir que hay gracia hacia nosotros, gracia en nosotros y gracia que fluye a través de nosotros para bendecir a otras personas. Y todo esto hace parte de lo que Jesús compró con su sangre para nosotros en la cruz. Entonces, Pastor Pablo, cuando se habla que Dios da gracia a los humildes, ¿por qué mm, la humildad es un requisito para recibir esa gracia? Es importante que lo expliquemos porque allí es clave y se me viene a la memoria cuando un hijo no quiere que le ayude. Entonces el niño, no, 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 yo puedo solo, y se da su totazo y no, yo puedo solo, y es intentándolo, entonces no quiere que el papá lo ayude. Pero digamos, gracias cuando puede levantar las manos y pide la ayuda.
Entonces, ¿por qué no? La gracia no es de oficio, o sea, yo te voy a obligar a que recibas mi gracia. Si no hay humildad, no se recibe. ¿Por qué? Bueno, por un lado, la Biblia dice que la gracia no es algo que depende de mí, ¿no? Es algo que viene de parte de Jesús, ¿cierto? Como acabamos de decir, ¿no? De hecho, una forma de entender la gracia es simplemente mirar a Jesús, ¿no? La Biblia dice que el amor viene de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y la comunión, todo tener en común y unidad con Dios es por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, y de hecho así lo dicen las epístolas, y Jesús es el unigénito Hijo del Padre, que es el verbo que se hizo carne, habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, ¿cierto? La ley vino por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces Jesús es el que nos da la gracia, y si tratamos de hacer las cosas sin Jesús, entonces pues no vamos a tener esa gracia, ¿no? El humilde reconoce que no puede solo, pero el que es orgulloso básicamente cree que puede solo, y la Biblia dice que separado de él nada podemos hacer. Podemos hacer. Ujú. Pero si estamos con Él, si Dios es con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Entonces nuestra fortaleza viene desde esa unidad que tenemos con Él. Y cuando conocemos a Jesús, pues ahí viene el recibir la gracia. Hay un verso bonito en 2 de Pedro 1, al comienzo, versos 2 y 3, dice, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Y bueno, y básicamente dice que, y ahí dice que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos pertenecen, nos han sido dadas por su divino poder, pero mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Entonces hay algo acerca de que la gracia se multiplica al conocer a Cristo Jesús, y a través de conocer al que nos llamó, todas las cosas que nos han sido dadas empiezan a hacerse efectivas en nuestra vida. Pero entonces hay una relación entre fluir en la gracia y tener a Jesús en nosotros. Entonces el orgulloso se puede perder la gracia y la salvación, por ejemplo, porque podemos interpretar eso que estás diciendo, digamos, eso aparece en Santiago en el capítulo 4, verso 6, dice que Dios da mayor gracia o más gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Yo pienso en gracia como en habilidad, ¿no? Entonces, digamos, si uno es soberbio y uno dice, no, yo puedo hacer esto solo, está perdiéndose de la capacidad o habilidad sobrenatural que Dios da para hacer cosas imposibles. Y Hello. Por la gracia apareció Julián. Y por la así de pa' que no digan, pa' que no digan. Buenos días a todos, Pastor Pablo. Quiero decir, o sea, el sábado Pastor Pablo sacó el ki, o sea, fue como transformación entre Super Saiyajin 2 tirando a Super Saiyajin 3. O sea, si se lo perdieron, pueden ir al canal de YouTube de Misión Colombia y ver la oración del sábado. O sea, a ¿Sí? todos nos dio, o sea. La voy a ver. Uy, yo o sea, y lo hablé con los amigos, todos estábamos impresionados, todos como, uy, se prendió esto. Pero sí, o sea, el sensei. No, estaba nervioso. A ver, pastor, yo me pone súper nervioso, yo no sé por qué. Pero No, bueno, muy bien. Bueno, hay que ver la transmisión de la vigilia del sábado anterior. ¿Cómo está Julián? Muy buenos días. Bien, sí, señor. Pastor Darío, Pastor Pablo, Cami, a todos muy, muy buenos días. ¿Cómo van? Una semanita que me la tomé, no mentiras, pero Oiga, ya, sí. no me reclame. Oiga, no sí. me alce la voz, no me alce la voz. Pero sí, bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Y ustedes cómo van? Bien, Bien, súper. hoy hablando de la gracia, porque a veces hay una gracia mal entendida y a veces Pastor Pablo se cree que gracia es licencia para pecar, que gracia es licencia para no hacer nada, que Dios lo hace todo y entonces, bueno, como Dios lo hace todo, yo no tengo que orar, yo no tengo que buscar al Señor, yo no tengo que obedecer la palabra, sino es por gracia, porque yo ya por gracia tengo la salvación, tengo todo y se malinterpreta, se malentiende la gracia y por eso no está funcionando. Hay una escritura, Pastor Pablo, Julián, Camila y oyentes, que está en Colosenses 1, desde el verso 6, pero me gusta en la nueva versión internacional. Es poderosa esa palabra porque dice aquí que dice en el verso 5, Colosenses 1:5, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Porque la gente dice, uy, yo, de verdad, pero ¿cómo? Entonces, como que la salvación yo tengo que hacer algo, como que para una sanidad yo tengo que hacer algo, para un milagro yo tengo que hacer algo. Pero resulta que el Señor dice, yo soy el que lo hago, tú eres el creyente.
nos pone en la posición de creyente, pero no un creyente pasivo, sino un creyente que tiene agallas para poder tomarlo de Dios. Pastor Pablo. Sí, amén. Conocer la gracia nos da acceso a toda bendición, ¿no? Estamos diciendo que, bueno, primero, bueno, que hay gracia y que Dios puede dar más gracia, ¿no? Dios da más gracia al humilde. Eso quiere decir que la gracia tiene que ver más con salvación, ¿no? Porque a veces pensamos gracia solamente salvación, el favor inmerecido, la oportunidad de pronto de llegar al cielo. ¿Y quién podrá ser salvo? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no es de ustedes, es un don de Dios. Entonces pensamos en gracia solo en salvación, pero hay más gracia. Dios da más gracia al humilde, al que lo busca, al que quiere caminar con él y al que entiende que no es por su esfuerzo, sino es por lo que Cristo Jesús hizo por él. Entonces, bueno, me gusta eso que estás diciendo ahí en Colosenses 1, ¿cierto? Que ellos comprendieron o supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente, como estabas leyendo hoy en la Nueva Versión Internacional, y gracias a eso entonces pudieron disfrutar de todo el fruto del Evangelio. O sea, eso empezó a ayudarles a crecer, a recibir las bendiciones, y yo creo que sin gracia no hay crecimiento. Y bueno, parte tiene que ver con que en la cruz fueron compradas varias cosas, no solamente Jesús fue a la cruz para que fuéramos al cielo, y gloria a Dios, porque si hubiera hecho solamente eso ya hubiera sido una gran bendición, pero Él pagó también por nuestra sanidad, por ejemplo. En este momento es algo muy importante, ¿no? Que Él no solamente derramó su sangre para que por su sangre tuviéramos perdón y acceso con confianza al Padre, sino que también por su llaga nosotros hemos sido sanados. Entonces, en la misma cruz fueron compradas varias cosas, fueron compradas nuestra salvación. La sangre también nos permite tener comunión diariamente con Dios, incluso si a veces fallamos como creyentes. Estaba, de hecho, meditando en eso, ¿no? Que en lo natural, en la parte humana, podemos cometer errores, no necesariamente porque tenemos la intención, sino porque a veces la carne, si no la controlamos, puede meternos en problemas, pero la sangre nos permite venir confiadamente delante de la presencia de Dios. Y si nosotros entendemos la gracia, eso nos va a ayudar a venir para ser limpiados, purificados, empoderados, fortalecidos para caminar como Dios espera de nosotros. Entonces, allí mismo, en esa gracia, hay salvación, hay perdón para entrar nuevamente en comunión, hay sanidad, pero también hay provisión, hay guianza del Espíritu. Entonces, ¿cuántas cosas fueron compradas? Y a veces creemos que tenemos que pagar por ellas, que es que si yo me esfuerzo y si yo pacto, entonces Dios me va a bendecir superabundantemente, pero la Biblia dice que ya Él pagó un precio y Él se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces realmente la provisión también hace parte de la gracia. Y a veces si no entendemos la gracia, entonces no vamos a crecer, ni dar fruto, ni disfrutar realmente de todas las bendiciones que ya Él pagó por nosotros en la cruz. Y es entender que realmente en la cruz fueron compradas muchas cosas que a veces nosotros ni siquiera podemos entender. Estaba buscando aquí, de hecho, en mi compu un par de frases acerca de la gracia que me gustan. Pero pues una dice, la gracia es gratuita únicamente porque el dador de ella pagó el precio. Entonces, bueno, básicamente Jesús pagó con un precio de sangre y nos ofrece eso gratis, pero da la idea de un regalo, ¿no? Digamos que, no sé, Juli va a un cumpleaños y le va a dar cumpleaños Camila, ¿cierto? Le va a dar un regalo a Camila y Camila... No me mandes así, pastor, porque escucha después... esto, Julián, no. escucha. Camila, silencio, silencio. Es ahora en octubre. No se ha salvado, casi, Julián. Ya casi. No se ha salvado, Silencio, Julián. Camila. Pero entonces, digamos, cuando Camila recibe el regalo, ella no dice cuánto fue, ¿cierto? Ella simplemente dice A veces gracias. sí, a veces No, sí dice. ¿qué tal? Quiero decirle a todos los oyentes que a veces sí es así. Nunca Pero jamás. bueno, se le da. Y en el momento en el que la persona recibe el regalo, no se supone que tenga que pagarlo, ¿cierto? O sea, simplemente lo recibe y pues yo me recuerdo, mi mamá me decía, ¿cómo se dice? Gracias. Gracias. Entonces, la respuesta natural a la gracia es gracias. No es cuánto es y a dónde tengo que dar y cuánto hay que pactar. No, es gracias. Pero al mismo tiempo, si Juli fue el que dio el regalo, a Juli no le fue barato, él tuvo que comprarlo, ¿no? Esos regalos que no los entregan o sea, uno no va a un centro comercial como, es que tengo una amiga que cumple años que tiene para que yo me pueda llevar gratis. O sea, no, a uno le toca pagarlo. Y lo mismo pasa con la salvación, con la sanidad, con la provisión, que es gratis para nosotros, pero el hecho de que sea gratis no quiere decir que fue barata. La salvación es gratis, pero no barata, costó la sangre de Jesús. Pero al mismo tiempo la sanidad es gratis, pero no es barata, costó la vida del Hijo de Dios en la cruz.
Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que ya el precio fue pagado y que ya no depende de nosotros, quitamos la mirada de nosotros y ponemos la mirada en él. En la sanidad, por ejemplo, yo veo que uno de los grandes problemas, y bueno, tuve la oportunidad de servir en el Centro de Oración y Sanidad, es que la gente empieza a decir, es que no he orado lo suficiente, es que no he hecho lo suficiente, no me congregaba lo suficiente, me porté mal, y la mirada es yo, en mí. Y por causa de eso quitaron la mirada de él, que es el autor y el consumador de la fe, y a veces no se dan cuenta que esa pequeña religiosidad es lo que les está robando la oportunidad de disfrutar la salud perfecta que Dios tiene para ellos. Y es precisamente porque no están viviendo en gracia, sino en religiosidad. Tengo que meditar más, tengo que confesar más, es que de pronto no he hecho lo suficiente, y tratan de ganarse algo o comprar algo o pagar por algo que ya Jesús pagó por las personas en la cruz. Entonces el entender la gracia nos ayuda a disfrutar las bendiciones de Dios. Sí, Yo de ahí tenía como una Dale, cosa dale. que, uy, no sé si se me acaba de ir. Esperen, ya volví. Pero tenía una pregunta con este punto que mencionabas, porque recientemente me vi confrontado y aún muchas veces, no sé, no digo todo el mundo, pero sí por lo menos en a veces el cristianismo que uno lleva, y suena fuerte y todo, pero uno tiende como a sacar a Dios de la ecuación, a Jesús concretamente, ahorita que hablabas de la gracia y que costó algo, pero muchas veces, y sobre todo, pues particularmente a mí en el área de santidad, que era como eso lo mencionaba, pues tengo que orar, tengo que leer la palabra, pero pues de alguna manera intentando agradar al Padre, pero saque a Jesús de la ecuación. No sé qué, si te has topado con esto, con personas, cómo se maneja, cómo, y dice la palabra, que se vuelva a traer en nuestra memoria, no solo el gozo de nuestra salvación, pero a veces también como el precio de ella, ¿no? Pues, de hecho, realmente cuando uno opera por la gracia, como la gracia es todo lo que Él compró por la sangre, pues por un lado, digamos, esa sangre me permite venir confiadamente delante de Él, ¿no? Al trono de la gracia, dice la palabra. Y de hecho, esa sangre me limpia, y cuando yo vengo delante de su presencia, la Biblia dice que si confieso mis pecados, abogado, pues Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y bueno, y esto no es para que pequemos, sino para que sepamos que tenemos un intercesor. Y da la idea de que la sangre vuelve, a pesar de nuestros errores, vuelve a permitirnos a tener acceso a Él. Que digamos, en cuanto a lo que estamos hablando, que la gracia incluye muchas cosas, es que no solamente me salvó, sino que me permite tener comunión a pesar de que aún tengo una carne. Entonces, ¿por qué vengo yo a comunión? No porque sea perfecto, sino porque la obra que Jesús hizo por mí es perfecta, no por mis méritos, sino por los méritos de Jesús, no por mis obras, sino a pesar de mis obras, por la obra de la cruz. Entonces hay veces que la embargo y tengo que decir, Señor, yo vengo a ti porque si no lo hago nunca voy a ser transformado, y vengo a ti no por lo que yo he hecho, sino por la sangre de Jesús. Y eso me ayuda a volver nuevamente a comunión. Si yo uso la sangre de la forma correcta, vengo a comunión. Y cuando llego a comunión y realmente tengo un encuentro con Él, sucede algo. La Biblia dice que si contemplo a cara descubierta la gloria del Señor, eso me transforma de gloria en gloria a su misma imagen. Entonces, estando en su presencia, voy a ser cambiado. Entonces, en la Biblia, de hecho, me dice que, o sea, por un lado no es malo lo que dice, es que hay que orar, ¿cierto? Lo que pasa es que uno puede orar simplemente de manera de pronto repetitiva, calmando su conciencia como religiosamente. Que es lo que habla Isaías 29, ¿no? Que también estaba como meditando estos días, como sus labios, con sus palabras me honran, con sus labios me dan gloria, algo así, pero pues su corazón está lejos de mí. Sí, exacto. Entonces eso puede llegar a pasar. Ahora, a mí me ayudó un montón. Bueno, primero que el propósito de la oración no es simplemente uno descargar ahí de pronto su conciencia y sentirse bien, porque hay un pasaje donde dice que el publicano oraba consigo mismo diciendo, te doy gracias, Señor, porque no soy como estos otros hombres, bueno, que doy diezmo de todo. Y bueno, de pronto ustedes conocen el pasaje, pero me llama la atención que dice que él oraba consigo mismo. O sea, da la idea que no estaba hablando con Dios, ¿no? Y el otro, en cambio, sí era por mi culpa. Y bueno, básicamente, pues tenía una mentalidad también, una conciencia de pecado, pero por lo menos estaba hablando con Dios, y es pues bajo el antiguo pacto. Ahora, nosotros podemos orar simplemente como para decir oré, o orar para realmente estar con Él, ¿no? Y de eso se trata, en su presencia de plenitud de gozo. Entonces, ese gozo viene por el gozo de la salvación, pero también a veces por el gozo de experimentar su perdón y la restauración de esa relación. O sea, nosotros no perdemos
la relación, pero sí la comunión en un sentido, y a veces cuando no está Él, no es tan chévere porque su presencia es la que trae gozo, que es la que trae al príncipe de paz, que da paz en nuestro corazón. Y hay veces que uno se siente como no es tan chévere, y cuando viene y realmente descarga su corazón, pasa por la sangre, vuelve otra vez a experimentar su presencia trae plenitud de gozo y la salvación es restaurada, y eso es lo que decía David, no, déjame beber nuevamente del pozo de la salvación. Pero eso viene cuando yo uso correctamente la sangre, cuando a través de la sangre entro en ese lugar de comunión y de intimidad. Entonces la Biblia sí dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Entonces en un sentido la oración me protege del pecado, ¿cierto? De hecho me gusta como dice Leonard Ravenhill, él decía, la oración te aparta del pecado o el pecado te aparta de la oración. Sí. Bueno, repitamos, esa es la frase del Twitter. Sí, eso es para el Twitter, sí, así. Por favor. No, está buenísima. ¿Cómo es, pastor? Sí, que la oración te separa del pecado o el pecado te separa de la oración, ¿no? O sea, como... Sí, no se pueden hacer las dos al mismo tiempo, no combinan, no hay comunión entre las dos. O sea, si las haces bien hechas, ¿no? Si uno peca bien, no puede orar. Sí. Y si ora bien, no puede pecar. No es que no quiera, no es que intente, es que la gloria de Dios, la presencia de Dios, de un poder, lo transforma y hace que uno camine diferente. A mí me ayudó mucho esta frase que se la escuché a Pastor John, que yo no entendía la santificación o el proceso de, yo ya soy santo en mi interior, eso es santidad, santificación es que en el diario vivir pueda mostrar lo que Dios hizo dentro de mí. Pero de hecho, el Pastor John dijo algo que me lo puso en términos muy sencillos. Él dijo, es caminar con Jesús. Si usted camina con Jesús, no se mete en problemas. Si usted realmente lo sigue a Él en cada cosa pequeña de su diario vivir, siempre va a estar en el lugar correcto y no va a cometer tantos errores. Y dijo, santidad en el sentido práctico, en el diario vivir, o sea, experimentar esa santificación en la carne, dijo, es caminar con Él, es estar con Él, porque usted no va a pecar estando con Jesús. O sea, Él nunca lo va a llevar a un lugar de pecado, nunca. Entonces, al final, lo que dijo fue, es comunión. Si realmente tenemos comunión, allí es donde está la verdadera bendición. Entonces, bueno, en ese proceso, tú decías, bueno, yo trato de caminar en santidad, pero dejo por fuera la ecuación a Jesús. Eso es religión y eso es una carga para la carne. Es imposible. Es imposible porque uno puede de pronto, es como un perro con bozal. Es como dice ahí en Colosenses en el capítulo 2, ¿no? Dice, si ustedes han muerto con Cristo, ¿por qué se someten a preceptos como no toquen, no gusten, no vayan, no miren, no hagan? Dice, cosas que tienen cierta reputación de sabiduría, en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, en teoría ayuda, pero realmente no transforma la carne. Es como un perro con bozal. Cuando tiene el bozal no muerde. Pero en el capítulo 3 dice, pero si ustedes han resucitado con Cristo, pongan la mirada en las cosas de arriba, donde está escrito, donde está Cristo y donde está su vida escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifiestos con Él en gloria. O sea, cuando ustedes tienen un encuentro con Jesús, cuando vean a Jesús, cuando esa gloria de Jesús les sea revelada, esa gloria los va a transformar y ustedes van a empezar a caminar más como Él. Y ahí es donde está la clave. Entre más paso tiempo con Él, más soy como Él espera que yo sea, más soy como fui llamado a ser, y es mucho más fácil controlar la cara. Sí. Su gloria somos cambiados. Muy bien, interesante tema. Ya regresamos con el pastor Pablo. Vamos a un mensaje de la Alcaldía Mayor de Bogotá y ya seguimos hablando sobre la gracia, porque tiene que ser aplicada a todas las áreas de nuestra vida. Ya vamos a mirar en qué casos personas se confunden allí con este aspecto y vamos a revisarlo muy bien. Y más adelante tendremos resumen de noticias, pero más adelante también tendremos música aquí en Radio 316. Por ahora nos vamos con el mensaje de la Alcaldía de Bogotá, 8:31 minutos. Salió mamá, yo sé a dónde va. Salió con su bebé a vacunación. Todos los días son de vacunación. Salió mamá con el bebé, yo sé a dónde fue. De 0 a 5 años son gratuitas. Para ser muy fuertes, vacunitas. O con los niños, o con su vacunación. En época de COVID, no dejes de aplicarlas. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bueno, muy bien, son las 8:31 minutos. ¿Le gustó el jingle? Sí, sí, aquí lo estoy ganando y todo. Vacunación. Sí, eso, Sí. bien pegajoso. Muy bien, muy contundente el mensaje. 8:31, Pastor Pablo, seguimos en esta sección que tenemos siempre iniciando semana, hablando sobre la gracia de Dios.
En algunos casos no se entiende porque personas dicen, por ejemplo, bueno, como el Señor compró todo eso y es por gracia, entonces yo no diezmo y ofrendo. Y ahí se escudan en que es por gracia y entonces si es gratis, yo no tengo que dar absolutamente nada, ni tengo que obedecer, ni tengo que hacer nada. ¿Qué decirles a personas que tienen ese concepto respecto al dar? Ay, se fue Se el le fue. audio. Sí, se fue tu audio, pastor. Aló, Ya. creo. Ahora sí, ¿Ya? ahora. Ok. Ujú. Ahora sí. Bueno, Dale, ¿me lo Paz. repites nuevamente? Qué pena, un segundito. Muy interesante tu pregunta. ¿Me la repites? Eso mismo pensaba yo, pero para que estemos en la La misma gracia del No, no. dar es que... no, Sí, la de la dale, gracia, que hay personas que dicen como eso es por gracia todo, pues no, entonces no hay necesidad de dar, o sea, ¿para qué? Si todo yo lo recibo gratis, y es cierto, los milagros no se cobran, la salvación no se cobra, Dios no cobra absolutamente nada. Entonces, ¿cómo explicar el tema del diezmo y la ofrenda a la luz de la gracia, Pastor Pablo? Bueno, es que, bueno, por un lado, cuando nosotros estudiamos un poquitico acerca de la gracia, la Biblia dice que también hay una gracia específicamente para dar, ¿no? La para gracia dar. funciona en diferentes áreas, ¿no? Entonces Pablo, por ejemplo, decía en 2 Corintios, en el capítulo 8, perdón, ya lo busco aquí. Cuando estaba hablando con la iglesia de Corintios, les pone de ejemplo la iglesia de Macedonia, y bueno, los primeros versículos básicamente, en el primero dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entonces, una gracia que le fue dada a la iglesia de Macedonia, y bueno, en Macedonia fue la iglesia que estaba pasando por tantas dificultades que pensaron que ya había llegado el rapto y que se habían quedado en medio de la gran tribulación. Entonces, era una iglesia que estaba siendo perseguida, que vivían de pronto en un montón de adversidad, y era una iglesia pues que no tenía muchos recursos naturales, pero dice en el verso 2 que en grande prueba de tribulación, la iglesia de Macedonia, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces tenían una pobreza grande, abundante, ¿cierto? Pero al mismo tiempo abundaron en generosidad. Parece ser que la generosidad no tiene que ver con la cantidad de dinero que uno tiene, sino que es más una actitud del corazón. O sea, yo puedo tener, no sé, por ejemplo, solo un pan y una agua de panela, pero con eso puedo compartir con una persona medio pan cada uno, yo no sé, y simplemente ser generoso con lo que tengo, ¿no? O sea, yo no soy generoso con lo que no tengo. Hay personas de pronto que tienen mucho, pero no sé, como Jesús decía, él no mira simplemente lo que la gente da en cantidad, sino en porcentaje, ¿no? Y en muchas ocasiones una viuda pobre termina dando mucho más que una persona de pronto rica y que tiene un montón de recursos naturales. Y eso a mí me ayuda un montón, ¿no? Una época en la que yo estaba pasando como por una dificultad económica, o bueno, no estaba como sobreabundado en ese tiempo específicamente, y a mí pues hay un gozo en el dar, ¿no? Y justamente no había estado ayudando, de pronto respaldando ciertas obras, no podía dar suficiente en ese momento, y entonces empecé a dar un poquitico más de lo que podía en ese momento, y cuando hablé con el pastor me dijo, pero, o sea, ¿cuál es el problema? Yo dije, no, es que no estoy dando como estaba dando antes. Y entonces él llegó y me dijo, pero es que estás dando en porcentaje menos. Y yo me di cuenta y en porcentaje estaba dando más. Y entonces él me dijo, entonces no estás dando menos porque Dios no mira la cantidad. Lo que pasa es que antes de pronto tus finanzas estaban más holgadas y podías dar más en número, pero no en porcentaje. Entonces, gózate en eso. Y yo dije, gloria al Señor, ¿no? O sea, de pronto uno a veces no lo ve de la forma correcta. Pero bueno, esta gente dice que en medio de la pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Y más adelante, entonces, el Señor dice que les pidieron, le rogaron que les permitieran dar, ¿no? O sea, es raro, ¿no? Porque es una persona diciendo, ay, por favor, déjeme dar. ¿No? Parece ser que Pablo no se los quería recibir. Pero más adelante, entonces, él les dice, ustedes abundan en todas las cosas, yo quiero que ustedes abunden también en esta gracia, en esa misma gracia que le fue dada a Macedonia, la gracia de dar. Entonces, nosotros damos no por obligación, sino damos por gracia. La gracia es una habilidad sobrenatural, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, la gracia es lo que a cada uno de nosotros nos permite operar en los dones, habilidades, talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Cada uno, según el don que recibió, lo puede usar para el servicio de otros como administrador, un buen administrador de esa multiforme gracia de Dios. Entonces, la gracia respalda los dones, ¿no? Si alguno tiene el don de profecía, ministrelo a los otros según la medida de la fe, ¿no? Entonces, la gracia empodera el don. Pero al mismo tiempo, la gracia me da habilidad para fluir en los dones, pero la gracia también me da la habilidad para dar. O sea, la gracia sirve en diferentes áreas. Entonces, muchas personas creen que toca dar es porque, no sé, como para ser bendecidos. Nosotros no damos para ser bendecidos, damos porque ya somos bendecidos.
como Dios le dijo a Abraham, que era bendito para que las naciones de la tierra fueran bendecidas. Nosotros somos bendecidos para bendecir. Entonces, cuando damos, no es porque estamos tratando de comprar algo de parte de Dios, ya fue comprado en la cruz, pero somos tan bendecidos que de hecho no alcanzaríamos ni siquiera a gastarlos en nuestra propia vida, y Dios quiere que nosotros podamos ser de bendición también a otras personas. Por otro lado, también la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata y el ganado en 1000 collados, y eso no quiere decir solamente el 10%, sino que Él es dueño también del otro 90% que me queda a mí en el bolsillo. ¿Cierto? Y de hecho debería preguntarme, en estos días también John estaba hablando en la iglesia Pastor Oscar Herrera acerca de cómo somos buenos mayordomos, y de hecho, bueno, somos mayordomos también bien pagos, el Señor es súper fiel, pero en muchas ocasiones le escuché esto a un ejemplo de Pastor John, estaba hablando de Robert Gilmour Letourneau, que era un empresario cristiano como tipo Colgate, que daba como el 90% de sus ingresos. Y él, de hecho, le hicieron una pregunta. Él era el de las maquinaria tipo Caterpillar, Letourneau, es como un apellido francés, pero él era americano. Y Dios le dio como diseños sobrenaturales para hacer herramientas y cosas para construcción. Y bueno, y de hecho Caterpillar le compró como 300 de sus patentes. Los ingenieros, de hecho, venían y decían, ¿de dónde saca usted tantas ideas? Y decían, no, Dios me las muestra. Y todo el mundo pensaba que él iba a ser como predicador, pero Dios le dio una unción para hacer inventos y para hacer negocios, y tenía plata por montones en una época donde en Estados Unidos estaban pasando por la depresión grandes durante la guerra. Y él, de hecho, cuando le preguntaron que por qué era tan generoso, de hecho, él dijo, es que no se trata de cuánto de mis ingresos le doy a Dios, sino cuánto del dinero que Dios me ha dado el privilegio de administrar me estoy quedando para mí mismo. Okay. Y quiero que escuche eso, ¿no? Pues él decía, no se trata de cuánto de mis ingresos yo le doy a Dios, sino cuánto de lo que Dios me permitió administrar estoy quedándome para mí mismo. Y de hecho es una perspectiva correcta, esa es la perspectiva del buen mayordomo. Él sabía, todo lo que yo tengo es de él, no solamente el 10%, todo es de él. Y yo voy a tener que rendir cuentas por esa mayordomía, entonces yo quiero hacer buen uso de los recursos que él me da. Yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones uno de los grandes problemas en cuanto a las finanzas no es cuando la gente está pasando por escasez, sino por cuando está pasando en abundancia, porque en la abundancia de pronto pueden olvidarse Dios, de que realmente es por su gracia que somos bendecidos, prosperados, que tenemos habilidad, que Él nos da contactos divinos, ideas sobrenaturales, y a veces ahí pensamos como es mi plata, mi carro, mi casa, mi precioso, empezamos a amar las cosas más que a Dios, sí. Y al final un día todo eso se va a quedar aquí en la tierra, ¿no? Eso que es mi mascota. Mi casa, mi mascota, un día se va a quedar aquí en la tierra y usted se va a dar cuenta que usted no era el dueño, que usted era el mayordomo, el administrador, y van a poner a otro administrador sobre esa casa que usted decía que era suya. Alguien más se va a quedar a administrarlo, o sobre ese carro que usted, hasta los hijos. Yo he estado pensando en eso, ¿no? Que la Biblia dice que los hijos son la herencia del Señor, o sea, ni siquiera son míos, son de Dios, y son como flechas en las manos del valiente. Entonces nosotros estamos administrando eso, y un día hay que, como una flecha, darle templanza, dirección y soltarlo para que vaya y le dé a su objetivo. Pero en el fondo ninguna de las cosas que hay en este mundo son nuestras. Entonces cuando damos es porque entendemos que realmente la vida es como vapor de agua, eso es pasajero. Ya pronto nos vamos a reunir y las verdaderas riquezas están en el otro lado. La Biblia habla de el engaño de las riquezas, que las riquezas en este mundo son inciertas, que las riquezas en este mundo son temporales, pero que hay unas verdaderas riquezas, y si sabemos utilizar las riquezas que no son de verdad, Dios nos entrega las verdaderas riquezas. Entonces también es una forma de empezar a darnos cuenta que la plata no es tan grande como la gente piensa, y que realmente cuando nosotros damos es porque Dios es el dueño de todo, porque si Él impulsa nuestro corazón a hacerlo, Él ya sabe lo que tenemos y lo que necesitamos y lo que vamos a tener. En muchas ocasiones es una forma de bendecirnos, y además damos porque somos bendecidos y la gracia del Señor nos empodera incluso para dar a otras personas. Y a veces los que no están dando necesitan es, Señor, dame tu gracia, dame tu habilidad sobrenatural, empodérame, ayúdame a entender que de donde ha venido esto hay más, y que tú sigues sentado en el trono y que en el cielo no hay crisis. La vez pasada hablábamos de eso y decíamos, si el diablo se roba la semilla, se roba la cosecha. Y hoy en día está haciendo eso con muchos cristianos, está tratando de robarse la cosecha. Entonces, pues no dejarse intimidar y seguir haciendo lo que el Señor los llamó a hacer. No sé si eso responde un poco. Pero... No, muy bien. Y sé que los oyentes también están siendo edificados. Pastor John también tiene una frase, y es, la gracia nos hace ser humildes, porque no hay jactancia. No, es que yo esto lo he logrado. De hecho, el apóstol Pablo decía que he trabajado más que los apóstoles, y después dijo, no, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí,
La gracia de Dios es el que nos da la habilidad, el poder y nos deja ganar. De alguna manera la gracia siempre nos deja ganar. La gracia es poner a disposición todo lo que Él logró, como decía Pastor Pablo, compró con su propia sangre, lo pone para nosotros. Eso a veces raya para un nuevo, para personas, porque siempre tienen la mentalidad de trabajar por algo. Yo necesito hacerme acreedor a algo, y entonces por eso muchas veces la gente entra nuevecita, recibe a Cristo y si quiere de una vez puede empezar a recibir. La gracia se habilita desde el momento en que la persona nace de nuevo, y aún para nacer de nuevo está la gracia disponible para nosotros, Pastor Pablo. Sí, amén. Desde el momento en el que nacemos de nuevo y hasta el final. A mí me llama la atención que el apóstol Pablo, en 2 Corintios, en el capítulo 12, cuando dice, bástate mi gracia, que él está hablando con el Señor, hablando acerca de todas esas persecuciones y todo lo que viene sobre su vida, un mensajero de Satanás que incitaba a gente en contra suya, que levantaba tormentas. O sea, Pablo estuvo en 4 naufragios y dicen que estadísticamente eso es igual de improbable a subirse a 4 aviones y que los 4 aviones se caigan. Pacho. Y de hecho eso era una obra demoníaca, ¿no? El diablo tratando de frenar la predicación del evangelio, ¿no? Y la Biblia dice un mensajero de Satanás y que le dijo al Señor, quítalo de mí. Y el Señor le dijo, mi poder es perfeccionado en la debilidad. Y algunas personas de hecho creen que eso tiene que ver con enfermedad, y bueno, eso es otro cuento, es una mala interpretación. Pero realmente lo que el Señor le está diciendo es, bueno, Él nos redimió de la enfermedad, de la pobreza, de la condenación eterna, pero en este mundo hay tribulación, en este mundo hay un enemigo. Entonces en este mundo, dice, los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución, y mientras estemos aquí vamos a tener que lidiar con el diablo, y el diablo es cansón, ¿cierto? Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces él puede tener autoridad en el mundo, pero nosotros somos hijos de Dios, embajadores del reino de los cielos. Decimos, aquí no, Satanás, y en el nombre de Cristo Jesús podemos reprenderlo. Y entonces él dice que de todas las situaciones el Señor le libró, pero ¿cómo lo libró? Le dijo, bástate mi gracia. O sea, esta no era gracia para ser salvo, esto era gracia para sobrepasar la persecución, para sobrepasar las dificultades que se estaban presentando en la vida, para poder cumplir el propósito y el plan que Dios tenía para él. Entonces necesitamos gracia no solo para ser salvos, necesitamos gracia para cumplir el propósito de Dios, necesitamos gracia para todo nuestro caminar cristiano. De hecho, en Gálatas, en el capítulo 3, cuando habla acerca de ustedes cómo recibieron el Espíritu Santo, por el oír con fe o por las obras de su carne, o sea, ¿fue por gracia o fue por obras? Y entonces dice, no, por el oír con fe, o sea, fue por gracia, ¿no? La gracia siempre se recibe por medio de la fe. Pero cuando le dice eso, le dice, bueno, y si comenzaron así, entonces, ¿por qué quieren terminar en la carne? Y eso me hace pensar a mí como cristiano. Usted recibió la salvación por gracia, pero ahora quiere vivir esforzándose, tratando de ganarse las bendiciones de Dios. Empezó por gracia, continúe en gracia y termine en gracia, porque la gracia es desde el principio hasta el final. Eso es lo que nos sostiene a nosotros como cristianos, y eso es lo que nos ayuda realmente a cumplir ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces realmente la gracia es algo gigante que como cristianos necesitamos meditar. Es una de las cosas que más aparece en la Biblia. De hecho, yo estaba viendo que en el Antiguo Testamento diferentes traducciones de la palabra gracia aparecen como 400 referencias, en el Nuevo Testamento como más de 150 específicamente de la gracia, sin incluir las que hablan de favor. Entonces son demasiadas referencias, o sea, hay más referencias a la gracia que al amor y que a la fe, y a veces no nos damos cuenta lo importante que es, ¿no? Que es parte de lo que Dios tiene en nosotros. Quiero leerles este versículo. ¿Cuántos han leído ahí en Mateo 11, en los versos 28 al 30, que habla acerca de si alguno está trabajado y cargado, vengan a mí, ¿cierto? Sí. Y lleven mi yugo es fácil, ligera mi carga. Pues yo quiero leerle esta en la Biblia El Mensaje, que es una Biblia en inglés, y bueno, la tengo aquí traducida, pero me gusta la forma en la que lo dice, porque me muestra que realmente la gracia es con Él, a través de Él, que es opuesto a la religión y a las obras. Y voy a leerla, dice así, Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. ¿Te sientes cansado, quemado por la religión? Ven a mí, apártate conmigo y recuperarás tu vida. Yo te mostraré cómo tomar un verdadero descanso. Camina conmigo y trabaja conmigo, observa cómo lo hago yo. Aprende el ritmo de la gracia, que no presiona, que no fuerza. Yo no pondré sobre ti ninguna carga pesada que te haga daño. Mantente en mi compañía y aprenderás a vivir una vida libre y ligera, una vida de gracia. Ese es, sí. Lo que hablábamos, comunión, básicamente comunión. Aprender es que Él lo va a hacer y nosotros tenemos que seguirlo, simplemente tenemos que seguirlo, pero muy buena. En traducción, El Mensaje se llama la Biblia, Mateo 11, 28, entonces muy interesante. No sé si hay llamadas, ¿qué dicen los oyentes? Camila,
tanto por el chat de televisión como por el de AM. ¿Qué nos dicen a esta hora? Preguntas para nuestro invitado. Bueno, invitado no, el pastor es de casa, de todos los inicios de semana está con nosotros, entonces más bien si tienen preguntas, Camila. Bueno, tenemos por acá un audio y una pregunta. Buenos días. Bienvenido, Juliancito, Gomelito hermoso, que Dios lo bendiga. Gomelito hermoso. Gomelito hermoso. Me voy a poner así en redes ahora. Gomelito por favor, hermoso. @ Gomelito hermoso. Like a eso. Y bueno, yo no sé si Juli tiene por ahí el chat de la página. Yo tengo acá el de AM o bueno, WhatsApp. Nos dicen por acá, buenos días, llegué un poquito tarde, pero me interesa mucho esta enseñanza. ¿Dónde la puedo encontrar después? Un saludo para el Pastor Pablo y para todos en la mesa de trabajo. Bendiciones, mi nombre es Julia. Bueno, esta enseñanza queda en YouTube el día de hoy para los que se la perdieron, después de las 10 de la mañana, entonces ahí la pueden buscar y de paso nos siguen en nuestro canal de YouTube. Prendan las notificaciones, también like a los videos, también recomienden toda la cosa. Y así ustedes se van enterando. Lo mismo que, como decíamos en Misión Colombia, cuando usted también sigue la página de Misión Colombia en YouTube, también prenda las notificaciones y a su celular siempre le va a llegar ese recordatorio. Bueno, Radio 316 ha posteado o Misión Colombia ha posteado. Por acá los comentarios en la página son varios. Nos dice Flor Rodríguez, súper poderosa palabra. También Felipe Garzón nos dice buenos días, bless fraternal, y nos manda un poco de emojis. Creo que está contando una historia, pero pues ni idea. Sí, no sé si esté contando un versículo, tal vez. Y pues así es que nos van llegando los mensajitos a esta hora. Sí, Pastor Pablo, estaba pensando, bueno, hay varios temas sobre la gracia que es importante entenderlo. Dice en Isaías, ya viendo con esa mirada profética lo que vendría con el Redentor en Isaías 53 y más adelante, donde dice que Él se llevó nuestros pecados, expió nuestros pecados, quitó toda iniquidad y perdonó toda transgresión. Entonces, a veces la gente con ese tema de la sanidad interior o revisando y dele vuelta a las maldiciones generacionales y dele vuelta, yo tengo que hacer algo más para quitarme ese peso de encima, porque es que yo creo que fue por mi mamá y mi papá que se portaron mal en el pasado, o yo creo que fueron mis abuelos, o yo creo que fueron de ahí para abajo, yo no sé qué más viene y esto es terrible. Entonces empiezan a darle vueltas y vueltas porque no se ha entendido la gracia, porque la gracia simplemente, bueno, yo creo y me pongo en la posición correcta de recibir. Me gusta cuando dice la Biblia que había un hombre de Listra que tenía fe para ser sanado, y yo siempre lo comparo como cuando está el capitán de un equipo de baloncesto, está allí pivoteando y está mirando a ver quién se ha descubierto para lanzarle el balón. Y el apóstol Pablo está predicando y ve a un hombre que tiene fe para ser sanado y se ve, entonces ahí le lanza ya y el otro la recibe por fe. Pero se entiende que a veces como que no, yo tengo que hacer algo más, yo creo que tengo que ir a una sesión de sanidad y para que me curen, porque cuando estaba en el vientre de mi mamita la cosa fue fregada y eso fue difícil y ella me rechazó y yo sufrí tanto. Se vuelve un tema del alma. ¿Cómo hacer precisión? Que el Señor compró ya todo eso para mí y lo tengo disponible. Yo no tengo que ir a mirar que mi mamá me perdone y todo. Ahora, no estoy hablando que no hay que pedir perdón, sí, que no hay que cerrar unos ciclos, sí, hay que hacerlos. Si hay deshonra, hubo cosas, vamos y cerremos los ciclos y oremos y hagámoslo. Pero ¿cómo no seguir dando vuelta a eso que se vuelve un tema interminable? Siempre saldrán cosas del alma buscando culpables, Pastor Pablo. Bueno, en Efesios, en el capítulo 2, hay un verso que específicamente habla de salvación, pero dice, por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y bueno, la gracia es la que compró la salvación, ¿cierto? Gracia es todo lo que Jesús compró por nosotros en la cruz, entonces con su sangre, Él pagó para que nosotros podamos tener salvación, pero dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces la gracia nos salvó, pero la fe nos permite recibirlo. En el ejemplo de pronto que estamos poniendo en el caso de Juli, que va a llevar en octubre el regalo a Camila. Eso, muy bien. Camila, silencio. Sí, en fe, la palabra tiene poder. Eso, No, pero, amén.
Silencio, Cami. Pero en el caso de Juli, digamos, él puede llevar el regalo, ¿no? Él ya lo compró, él ya lo tiene. Y le dice a Camila, mira, toma este regalo. Pero si Camila no extiende la mano y no lo recibe, aunque ya Juli lo haya pagado y ya Juli lo tenga para ella, no lo va a poder disfrutar. Entonces aquí vienen dos partes. La gracia es la mano de Dios extendiendo su bendición hacia nosotros. Pero la fe es la mano del hombre extendiéndose para tomar la bendición. Y se necesitan las dos. Ahora, aquí viene algo importante. Nota eso, ¿no? Entonces, gracia es la mano de Dios dando y fe es la mano del hombre recibiendo. El hombre no puede tomar por fe algo que la gracia no le ha ofrecido. Escucha eso, porque muchas personas, esta es la diferencia entre la verdadera fe y el simplemente póngale nombre y reclámelo y lo piso en el nombre de Jesús. Y las vueltas y remolineando y todo, sí. Y un montón de cosas locas, la gente tratando de reclamar cosas que Jesús no compró para nosotros en la cruz, ¿no? Y que a veces simplemente la avaricia de la carne y en el fondo pues uno es fe, eso es algo raro, ¿no? Pero pues entonces a veces la gente critica la fe por eso, porque hemos tratado de tomar por fe cosas que no fueron ofrecidas por gracia. La fe solo recibe lo que la gracia da. La gracia es la mano de Dios dando la bendición y la fe es la mano del hombre tomándola. Pero en la gracia está incluida la salvación, está incluido el perdón, como hablamos, está incluida la sanidad, la provisión, la obra del Espíritu Santo. Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no, el Consolador no vendría a ustedes, pero si me fuere, os lo enviaré. Entonces, dentro de la obra de la cruz está incluida la habitación del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, el empoderamiento, la unción, todo eso es parte de la gracia de Dios. Pero para que yo pueda disfrutarlo es por fe. Entonces, Pastor Darío estaba diciendo, bueno, ¿qué pasa con estas personas de pronto que están tratando de decir, tengo que hacer esto otro? Pues, básicamente ellos están tratando, por un lado, de comprar algo que ya fue pagado, pero por otro lado también es una evidencia de que no han sido informados que realmente les pertenecen. Entonces, imagínate eso, imagínate un ejemplo en el que, no sé, Juli está en un restaurante y entonces él está comiendo y de pronto yo llego y le digo al mesero como, ay, ya está Julián, yo quiero bendecirlo, entonces, ¿cuánto es su almuerzo? Tanto. Entonces, y ese día ha comido, pero hasta que ya no más. Ese día salió uno bravo. Pero entonces pago su comida. Entonces, pago su comida y el mesero se va y entonces, bueno, cuando le pregunta a Juli, bueno, ¿cuánto le debo? Entonces la respuesta correcta debería ser nada, ¿cierto? Ya pagaron su almuerzo, ¿no? Y entonces, ¿en serio? ¿Y ahí qué tiene que decir Juli? O sea, en el momento en el que el mesero... Bueno, de pronto sí, ¿quién fue? ¿No? Y sí. Entonces, no, pues no, ya no está, es un señor que está, bueno, independientemente de eso, ¿no? Bueno, ya lo pagaron. Sí. Pero después de eso, entonces simplemente, como en serio, ya, gracias. O sea, uno no dice, no, ¿cómo así es que si yo como, yo tengo que pagar? Si yo como, entonces yo no como comida que yo no pague, ¿cierto? O sea, sería raro, ¿no? Y en el fondo, el tratar de pagar por algo que ya fue pagado, por un lado puede ser orgullo. Que básicamente la religión es orgullo, ¿no? La religión es tratar de comprar o de hacer con sus méritos cosas que ya fueron compradas y pagadas por Cristo Jesús con sus méritos en la cruz, ¿no? Pero por otro lado es una bobada. Por otro lado es como, ya le pagaron el almuerzo, igual yo lo voy a volver a pagar, y el mesero, pues si quiere, pues pague. Pero al final no, al final ya estaba pago, no necesita hacerlo, ¿no? O sea, normalmente no le deberían recibir la plata. Pero en muchas ocasiones, o sea, yo veo que puede ser dos cosas: orgullo espiritual, yo estoy tratando de expiar mi pecado, llorar y cargar con algo que ya Jesús se cargó por nosotros en la cruz, o puede ser una bobada porque a veces no nos ha sido informado. Ahora, el problema es que, otro ejemplo más, en ese mismo ejemplo, imagínate que Juli pregunta, bueno, ¿qué le debo? Y el mesero dice, es tanto, y no le cuenta que ya le había pagado el almuerzo. Se queda la plata. Terrible. Que Mickey Mouse es el mesero, la verdad. Y bueno, y el problema es que, lastimosamente, en las iglesias los meseros somos nosotros los que tenemos el micrófono. Changoles. Fuerte. Ahora, no sé si entiende, a veces la gente quiere pagar y no les cuentan que ya fue pago. Entonces, pues de la platica, ¿cierto? Y la gente siente, si doy la plata, entonces Dios me va a sanar. Y entonces, como tiene una mentalidad de obras, eso es muy fácil de explotarlo en una nación donde hemos crecido bajo tanta religión. Entonces la gente siente, eso es tan bueno, no dan tanto, ¿cierto? O sea, hay que hacer algo para ganárselo, ¿no? Y entonces dice, bueno, y si yo de pronto sirvo, si yo de pronto doy, entonces el Señor sí me sana. Y lo peor es que da,
y ahora dice, yo creo que ahora sí puedo recibir, y para el que cree todo es posible, y entonces es sanado. Y funciona. Pero no funcionó por el dar, funcionó porque creyó. Ahora, si usted es capaz de creer sin dar, te sale más barato. Se ahorra el almuerzo para Julián. Pero lo que estoy diciendo es, ya fue pagado y necesitamos ser informados, porque si la fe es lo que recibe la gracia, pero la fe es por el oír la palabra de Dios, yo no puedo tener fe sin haber escuchado lo que Dios dice al respecto de mi situación. Y cuando ya desato fe, la gracia viene y bendice mi vida. Entonces necesito renovar mi entendimiento, necesito darme cuenta que realmente Jesús ya pagó por mi sanidad, necesito entender el precio que fue pagado para que yo no tenga que a través de mis propias obras tomarlo. La vez pasada estamos hablando de ese pasaje que la pastora Trina, de hecho, compartía de números de la serpiente de bronce, que la serpiente de bronce era como, pero no puede ser tan fácil, solamente mirar ese mamarracho, esa cosa ahí, una serpiente encima de un palo y ya. Pero la Biblia dice eso, ¿no? Es poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, pero uno quiere poner la mirada en uno, ¿no? Y tratar de resolver el problema en uno, y ahí es donde uno termina con unas cosas raras, con hojas de higueras, cuando Dios podía darle una túnica a piel, ¿no? O sea, uno trata de resolver en sus propias fuerzas en un nivel en el que no tiene la respuesta y realmente nunca resuelve como podría resolverlo Dios. Entonces, al final, el cristianismo es súper sencillo en definición, pero es difícil porque la carne quiere pagar el precio. Es que yo tengo que ganármelo, pero el cristianismo es, ponga la mirada en él. Él ya pagó el precio. Usted no tiene que ganárselo, él ya ganó por usted. Usted simplemente no se lo deje arrebatar, es suyo. Usted no es un enfermo tratando de ser sanado, usted es un sano que no se debería dejar arrebatar su salud. Ya Jesús pagó hace 2000 años para que usted sea sano. Así como Él pagó para que usted sea salvo. Usted no es un pecador que está tratando de ser salvo. No, si usted recibe a Jesús, usted es un salvo, ¿cierto? Que no se debería dejar condenar por el enemigo, sino declarar, en Cristo no hay condenación. Él me lavó por su sangre. Y puede que yo esté creciendo y desarrollando en mi fe, pero eso no quiere decir que yo no sea un hijo de Dios perfecto en espíritu y que vaya a ir al cielo. Entonces necesitamos renovar el entendimiento. Claro. Pastor Pablo, citábamos cuando comenzamos esta entrevista, lo que Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo, digamos, no coger hacia un extremo? Porque mucho, bueno, ya tengo sanidad, ya tengo todo, ya tengo tal, ya me pagaron la cuenta, ya, entonces yo me quedo de brazos cruzados porque el Señor ya lo hizo todo, entonces yo me voy como en una lancha, voy allí simplemente en coche y nada. Digamos, entendiendo proporcionalmente y balanceadamente el tema de la gracia, ¿cómo se esfuerza alguien en la gracia? Bueno, eso aparece en 2 Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 1, justamente, pues básicamente como viendo el contexto. En una versión dice, fortalécete en la gracia, pero me gusta que, por ejemplo, en la Dios habla hoy dice, saca fuerza de la bondad que Dios te ha mostrado. O sea que no, de hecho, no dice esfuérzate en la gracia, sino saca tu fuerza de esa gracia. En la versión King James en inglés dice be strong in the grace, o sea, como sé fuerte en la gracia, ¿no? O sea, no solamente esfuérzate en la gracia, sino fortalécete por medio de la gracia que hay en Cristo Jesús. Y creo que esa es una mejor traducción. O sea, creo que en la Reina Valera y en la Nueva Versión Internacional no la da tan claro, pero cuando yo la veo en la Biblia de las Américas o la veo en otras versiones, en la palabra de Dios para todos, dice, saca fuerza de esa generosidad del amor de Dios. Entonces, el amor de Dios es lo que nos fortalece. Cuando nosotros entendemos la gracia, esa gracia nos da habilidad sobrenatural. Porque si decimos esfuérzate en la gracia, todavía da la idea de que es una obra. Y creo que es muy fácil para nosotros caer en esa trampa. Incluso yo a veces he estado meditando en ese pasaje de que la fe obra por el amor. Y creo que es prácticamente lo mismo que estamos hablando, ¿no? Fe, por un lado, obra por el amor, y en el amor yo pienso en gracia, ¿no? Pero entonces dice, la fe obra por el amor, y de una vez entonces caemos en el que tengo que caminar en amor para que mi fe funcione. Pero de pronto está diciendo, no, la fe obra porque Dios te ama. Y como Dios te ama, Él quiere bendecirte. Entonces deja de estar poniendo la mirada en ti y ponla en Él. Date cuenta que realmente si tú recibes algo, es porque eres bueno, es porque Él lo quiere para ti, porque Él desea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y entonces cuando yo me doy cuenta que mi fe funciona, cuando yo entiendo el amor de Dios, que mi fe funciona cuando veo cuánto Él me consiente y me bendice, y aunque el mundo de pronto diga que yo no soy valioso, Él dice, no, si tú eres valioso.
Yo sopesé el precio y quise pagarlo por ti. Tú eres un pueblo adquirido y te compré con un precio de sangre porque tú eres así de valioso. Y cuando yo empiezo a entender realmente lo que yo valgo delante de sus ojos, cómo Él me ve, cómo Él me ama, cómo Él desea que mi vida esté prosperada, entonces empiezo a descansar y me doy cuenta, bueno, pues si Dios quiere bendecirme, pues ¿quién soy yo para oponerme? Sí, sí. O sea, es como, Él dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y yo, pues, amén, yo no me voy a poner bravo. Pero es que a veces, o sea, si esa es la voluntad de Dios, Sí. pues, gloria al Señor que siempre. Yo me dejo. Yo me someto, Señor, yo me someto a tu voluntad. ¿Cierto? O sea, si Él me quiere bendecir, pues es Él es todopoderoso para hacerlo, pero yo tengo que empezar a verme a mí mismo como Él me ve. Creo que esa es una de las cosas más difíciles, ¿no? Que yo, no sé, en estos días estaba pensando que estaba compartiendo de pronto con Pastor William Claro y bueno, estaba ahí Pastor Hernando Padilla, pero yo recuerdo que yo veía, no sé, a Pastor Darío, ¿cierto? Pastor Darío es uno de mis mayores en la fe y ha estado sirviendo al Señor por muchos años, pero entonces él servía y yo había escuchado algunas de sus grabaciones y cosas que había hecho, o Pastor Ernesto Alemán y yo los veía como wow, o Pastor John, ¿no? Y en estos días estaba, no sé, compartiendo ahí con uno de ellos y estaba cómodo. Y de pronto en mi cabeza yo dije, gracias Señor por esta oportunidad de compartir con todos estos hombres de Dios que son una bendición. Y estaba pensando en eso y de pronto el Señor me dijo, ¿y por qué antes no lo hacías? Y no era porque ellos me vieran menos, era porque yo me veía menos a mí mismo. Era porque de alguna forma no me sentía como, no sé, no sé si les ha pasado, que a veces uno se siente como indigno de ciertas bendiciones que Dios tiene para la vida de uno. Sí, sí. Entonces el problema no es que Dios no lo quiera a uno bendecir, es que uno no entiende su amor, no entiende que no es por uno, que es por Él. O sea, si fuera por mí estaría en el infierno, pero por su gracia voy a ir al cielo. Si fuera por mí no debería ni siquiera servir en el ministerio, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo, yo fui perseguidor de la iglesia, ¿cierto? Pero le doy gracias a Dios que me llamó. O sea, no fue por mí, Él vio algo que yo no veía a mí, ¿no? Si fuera por mí, yo estaría como, Pedro, apártate de mí, que soy un hombre pecador, pero el Señor dijo, no, pecador, pescador, venga para acá y trabaja conmigo. En serio, Señor, o sea, en serio tú me quieres escoger, pero es por su gracia. Si fuera por mí no sería prosperado, no es que tenga así una habilidad que, como decía Pastor Darío, ¿no? Que tienes que no hayas recibido, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿No? Entonces realmente no es que haya nada especial en nosotros, pero a Dios le plació por su gracia bendecirnos, y cuando empezamos a poner la mirada en Él, ahí es cuando podemos disfrutar todas las cosas, pero la carne quiere religión. La misma cultura nos ha enseñado de que tenemos que hacer algo para ganarlo. Ahora, no estoy diciendo que esté mal hacer ciertas cosas, pero no las hacemos tratando de obtener, las hacemos porque hemos obtenido. Si yo oro, no es para que Dios me bendiga, yo oro porque me gusta estar con Él, porque ya soy bendecido, porque sé que en ese lugar mi corazón se goza y es empoderado. Si yo doy, no es para que el Señor me multiplique, aunque igual Él lo hace, ¿cierto? O sea, es imposible no salir bendecido cuando uno lo hace, pero yo doy es porque quiero ser socio de lo que Dios está haciendo en este mundo, porque realmente muchas de las cosas que tengo en mi vida son para exaltarlo a Él, porque hay gente que necesita recibir el Evangelio, porque soy bendito para bendecir, o si leo la Biblia, no es para que Dios me acepte, o para que, no sé, como purificarme a través de ella, es porque es una bendición escuchar su voz. Entonces lo hacemos ya con una mentalidad diferente, y así debería ser todo. No debería ser una carga, debería ser por gozo. No sé. Gloria a Dios, muy bien. Vamos con oyentes, doña Camila Ángel Ortiz. ¿Qué dicen a esta hora los oyentes? Y recordamos que esta grabación también quedará publicada después de las 10 de la mañana en YouTube. La pueden buscar como Radio 316 con el día de hoy, la fecha de hoy, 21 de julio. Y allí pueden pues volver a escucharla, tomen nota de las escrituras, compártanla con otros, y eso es una bendición muy importante a esta hora. Julián, no sé si se tiene por ahí el chat. Por acá en el chat, pues saludan a Pastor Darío también, a todo el equipo del trabajo. Dice un saludo fraternal, gracias por tan hermosa palabra. También, pues gracias, nos dicen por acá, por recordarnos la importancia de Dios en nuestras vidas. Gracias a todo el equipo de Radio 316. Y esos son los mensajitos que nos van llegando hasta ahora, Pastor Darío y Pastor Pablo. Sí, señor. Bueno, 9-6 minutos. Es un tema muy importante el que hemos tenido en el día de hoy, para ya ir redondeando. Ya en algunos segundos creo que tenemos salmistas invitados. Entonces, Pastor Pablo,
la gracia, cuando se entiende muy bien, cuando el Señor Jesús se revela, o bueno, el arcángel Gabriel se revela a María, la madre del Señor Jesús, la que sería la madre, le dice, llena eres de gracia. Eso es tremendo, necesita uno ser lleno de esa gracia para poder cumplir ese propósito, Pastor Pablo. Sí, amén. Y también al mismo tiempo, cuando ya Jesús está siendo presentado en el templo, de hecho dice que él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres, ¿no? Entonces había un crecimiento también en eso. O sea, la gracia no es algo que recibimos, sino que va como por medidas hasta que ya somos llenos de esa gracia. Ahora, por un lado también, una de las cosas de pronto en cuanto a esa frase es que gracia en muchas ocasiones puede ser traducida como favor. O sea, el ser agraciado y que otras personas digan, yo no sé qué es lo que usted tiene, pero usted me cae bien. O de pronto hay otras personas que saben, no sé, que de pronto tienen más títulos, más cartones, pero sabe que yo quiero hacer el negocio con usted. Eso es gracia, eso es la gracia de Dios, ¿no? Por la gracia de Dios se abren puertas sobrenaturales y a veces necesitamos entender que hay diferentes aspectos de la gracia. Una parte es que la gracia me da acceso a la salvación y a todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, todo lo que Él compró en la cruz. Otra parte es que la gracia me empodera para cumplir lo que Dios tiene para mi vida, pero una parte de la gracia es que hace que yo sea favorecido, que puertas se abren, ¿no? Que yo pueda ser agradable, aceptado, que básicamente, como dice la palabra favor, que la gente quiera hacerme un favor, ¿no? Por el Dios que vive dentro de mí. Y de hecho Dios, que ama el bienestar de sus hijos, de sus siervos, hace que a través de esa gracia nosotros seamos prosperados, incrementados, que vengan promociones, que salgamos de lugares de pronto de opresión para estar en lugares espaciosos. La Biblia dice que José tenía gracia todo el tiempo, ¿no? Que halló gracia delante de Potifar, que halló gracia en el jefe de la cárcel. Entonces había una gracia que hacía que él siempre fuera promovido, que siempre fuera prosperado. Y a veces la gente no entiende que la gracia hace que nosotros prosperemos, que la gracia de hecho nos ayude a salir a lugares de bendición, a que tomemos, por ejemplo, la Biblia dice que ellos tomaron la tierra prometida porque Dios les dio gracia, que el Señor con esa gracia les bendijo. Aparece en la palabra y a veces la gente no entiende, ¿no? Que fue el Señor el que los introdujo en la tierra prometida, no por su esfuerzo, sino por la gracia. Entonces la gracia hace que también que cosas prosperen y puertas se abran y que seamos bendecidos, sobre todo en este tiempo. Creo que nosotros deberíamos meditar en eso. Que ahorita de pronto hay personas que dicen, no, es que está difícil la cosa y las finanzas están duras, pero por la gracia Dios nos da contactos divinos para que estemos conectados con personas correctas. Por la gracia Dios hace que seamos promovidos. Dice que David, por ejemplo, halló gracia delante de Saúl y lo trajeron para trabajar allí en el palacio, ¿no? Entonces, eso puede hacer que usted consiga el trabajo que otras personas de pronto están deseando conseguir. Por la gracia, Daniel en medio de la nación de Babilonia fue prosperado, incrementado. Por la gracia, Esther entre todas las mujeres fue escogida para ser la reina y pasó de ser una niña pues de un pueblo que estaba bajo cautiverio a ser la dueña del letrero. Entonces el favor de Dios, la gracia de Dios atrae bendiciones sobre la vida de los creyentes y necesitamos darnos cuenta que es una gran herramienta para nuestras vidas, ¿no? Nos da victorias en las batallas y abre puertas delante de Dios y delante de los hombres también. Después es gigante. Sí. Finalmente hay un tema, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe y por ella muchos sean contaminados, dicen Hebreos. Yo estaba revisando esa escritura, ¿por qué personas dejan de alcanzar la gracia de Dios? Porque alguien con amargura es porque tuvo o una injusticia, un atropello, porque tuvo alguna situación que no fue buena y cree que no es merecedora de la gracia. Y por eso dice que esto estorba la gracia porque alguien con amargura dice, no, yo no creo que de bueno den tanto, yo no creo que eso me pueda pasar bueno a mí. Después de todo lo que me ha pasado, entonces la amargura hay que revisarla porque de alguna manera frena la gracia, Pastor Pablo. Bueno, hay un par de cosas que yo veo que pueden frenar la gracia. Una, pues, es la religiosidad y tratar de hacer las cosas solos, porque Él da más gracias al humilde que confía en Él y que camina a su mano, que lo hemos estado hablando durante bastante tiempo, hoy toda esta mañana, pero la otra es la falta de perdón, porque ahí cuando dice, dejando brotar una raíz de amargura, deja de alcanzar la gracia de Dios, me hace pensar en Mateo 18. No sé si recuerdas en Mateo 18 que había un hombre que tenía una deuda con un rey que no podía pagar. Entonces, ten misericordia de mí y yo te pagaré todo. Esa palabra misericordia en el Antiguo Pacto, en el hebreo, es la misma palabra traducida como gracia.
O sea, extiende tu gracia hacia mí. O sea, yo no puedo. Misericordia y gracia van de la mano. De hecho, en el Antiguo Testamento, casi siempre que aparece la palabra misericordia, si uno la estudia en el hebreo, es gracia. Y la misericordia daba acceso a los derechos de pacto. Entonces, todos los derechos de pacto están contenidos dentro de la gracia de Dios. Pero bueno, el punto es que él dice, ten misericordia de mí, yo te pagaré todo. Y el rey entonces dice, bueno, le perdona la deuda. Entonces está en gracia. Está en la gracia, ¿cierto? Pero recuerdan que él sale y había otro que tenía una deuda pequeña. Sí. Y lo coge pues, del cuello, básicamente, y págame todo lo que me debes. Y le decía exactamente lo mismo. Ten misericordia a mí, que yo te lo pagaré todo, pero él no tuvo misericordia. Entonces, él estaba en la gracia, pero quería actuar en ley. Quería exigir ciertas cosas. Y por causa de ese salirse de la gracia hacia la ley, la Biblia dice que fueron y lo sapearon al rey lo que estaba pasando, y el rey dijo, siervo malvado, no tuve yo misericordia de ti, no debías tú tener también misericordia de tu consiervo, entréguenlo al verdugo. Entonces, básicamente lo que yo veo es que hay dos porciones, o sea, un lugar es ley, y bajo la ley no podemos estar bajo la gracia, pero el otro lugar es la gracia. Si yo soy puesto en la gracia y si tengo ahí acceso al perdón, a la bendición, entonces, ¿por qué trato después de actuar con los demás bajo la ley y pedirles a ellos que tengan que resarcir los daños? Y básicamente yo no puedo hacer las dos. Entonces él estaba en la gracia, pero por causa de dejar brotar una raíz de amargura se pasó a la ley y dejó de alcanzar la gracia de Dios y terminó en manos del verdugo. No sé si es claro lo que estoy diciendo, pero yo no puedo caminar en gracia y en religiosidad y en ley y en falta de perdón y al mismo tiempo esperar disfrutar de la gracia de Dios. No funciona así. Si quiero recibir de la gracia, tengo que extender gracia. De gracia recibimos, de gracia damos, dice la palabra. Y necesitamos ser personas de gracia también. Pues muy productiva esta mañana, muy productiva, con una palabra muy clara, una palabra obviamente que va a bendecir a muchas personas, pueden retomarla y eso va a dar alivio, eso va a dar descanso y más confianza con el Señor. Cuando Él dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, es como, bueno, dice, ay, no tengo los bonos, no tengo para cambiar, no tengo para, como si se acercara una barra allá, no tengo para el almuerzo, no puedo redimir, no traje mi tarjeta de crédito. El Señor dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro para ese tiempo que lo necesitamos, y la gracia siempre la vamos a necesitar, de tal manera que esa es la confianza que tenemos para acercarnos. Eso es muy interesante que lo podamos ver. Pastor Pablo, un gran abrazo, muy amable por estar con nosotros, seguiremos en contacto y bueno, ahí seguiremos lunes o martes. Creo que el puente festivo próximo viene, ¿hasta cuándo, Camila, Julián? Como hasta septiembre. Sí, por ahí. Sí. Por ahí va apuntando. Entonces toca los lunes, pastor, con todo cariño. Yo, mil gracias. Un abrazo y bendiciones, pastor Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Que sea la gracia y el favor de Dios con todos ustedes. Gracia y paz en el nombre de Jesús. Bendiciones. Lo mismo. Chao. Gracias, pastor.